Hola jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a terminar de ver la unidad 5, que es el comunicador como promotor de la visión de futuro organizacional. Nos quedan solamente, recordamos el objetivo de la unidad, que es analizar la importancia del comunicador organizacional en las empresas, y nos restan solamente dos temas: el valor agregado de la información y asociaciones y empresas de comunicación organizacional que existen actualmente en México. ¿Qué es el valor agregado de la información? ¿Qué es el valor agregado? El valor agregado es el incremento en el valor dentro del mercado como resultado de una alteración en la forma, la ubicación o la disponibilidad de un producto o servicio, excluyendo el costo original de los materiales o servicios. En este caso, es el plus que le da a las empresas el tener bien organizados sus parámetros de información, que tenga una adecuada estrategia de comunicación, es lo que le va a permitir que tenga mayor valor. El valor agregado en la información consiste en percibirla de entrada como un motor del progreso. Como hemos estado hablando en las clases, entre mejor nos comuniquemos, mayor progreso podemos tener. La naturaleza de la información supone posibilidades que se traducen en la integración de sistemas de información. Así pues, el valor agregado se genera en los procesos llevados a cabo por los servicios de información. Y existen diferentes tipos de valor agregado de la información. Por ejemplo, el valor en procesos administrativos que se manifiesta en la toma de decisiones. El valor monetario de la información que significa asignarle un costo a la información en términos económicos. El valor de la información como un recurso para ahorrar tiempo, para incrementar productividad y para mejorar el trabajo. Y el valor de la información como herramienta para impulsar la competitividad empresarial. ¿Por qué? Pues porque hay que adquirir, interpretar, usar y incluso manipular información como medio de poder. Hay organizaciones que compran información de sus rivales, pues, para poder superarlas. Eso es lo que le da valor a la información. Entre mejor sea la jerarquía de la estructura de la información, se va a ahorrar en procesos administrativos. Obviamente hay costos que pueden ahorrarse, o bien tenemos que pagar por esa información y para poder usarla. Las cualidades de la información que generan su valor agregado son que puede ser adquirida o vendida. ¿Por qué? Pues ya sea que la información se compre, como son publicistas, proveedores de información, base de datos, o que si nosotros tenemos una empresa que se dedica a armar esto, sobre todo las bases de datos, pues podamos entonces venderla. Que puede ser utilizada y reutilizada. ¿De qué manera? Entre los departamentos muchas veces se comparten la misma información. De esta manera, si invertimos en una base de datos, no solamente el departamento de compras o de ventas va a ser quien la va a utilizar, sino otros dentro de la misma organización, y eso nos va a ahorrar recursos. Que la información puede ser transferida en tiempo y en espacio, que puede ser compartida, y esto sobre todo genera ahorros cuando se trata de base de datos, cuando podemos compartirla por medios electrónicos, y que esto obviamente puede ayudar a muchísimas personas.
que la información puede ser interpretada, inferida o adaptada. ¿Por qué? Pues porque es importante que sea mejorada, que haya ediciones, que se pueda recuperar, que pueda ser reproducida, que se le den usos y adaptaciones diferentes para la que fue creada. Eso le ayuda y le da mayor valor a la información, que puede ser sintetizada y convertida en conocimiento. ¿Por qué? Pues podemos analizarla, y si la analizamos, entonces podemos establecer estrategias para comunicarnos de una manera mejor y más específica con nuestros públicos metas, en el caso de la publicidad. Y la cuestión es ya no acceder a la información, sino con ella generar conocimiento. ¿Para qué me sirve conocer las características de mi público meta? Pues bueno, con eso voy a generar ideas para poderles vender. Esas son las cualidades de la información que generan un valor agregado. Las características que construyen el valor agregado de la información son la calidad del producto, el método y la calidad de innovación, cómo es que vamos creando nuevas estrategias, el uso y las condiciones de esta innovación, el usuario o nuestro público meta, el periodo de tiempo que se usa y sobre todo el conocimiento como valor agregado. Esto vale la pena recordar que para una empresa estar mejor ordenada y tener mejores estrategias de comunicación le va a permitir que tengan mejores mejoras en su organización. Mejoras en su organización y por lo tanto va a ahorrar en tiempo, va a ser más productiva. El análisis desde la perspectiva de valor agregado ayuda a establecer un vínculo entre el sistema de información y los beneficios al usuario, evaluando el costo y los servicios de información. ¿Cuánto me causa, cuántos honorarios me causa investigar información? Lo voy a pagar, tengo un departamento para eso. El papel de la información en el proceso de toma de decisiones. ¿Para qué me sirve conocer las características de mi público meta, por ejemplo? El ahorro en la adquisición de información adecuada. Si tengo esta característica de mi público meta, por supuesto que me va a llevar a unos ahorros y me va a permitir tener mejores estrategias para poderme comunicar y tener un vínculo más efectivo con ellos. El papel de la información en el incremento de la productividad, porque lo hemos comentado varias ocasiones. Si damos una información o un comunicado concreto, obviamente se incrementa la productividad. ¿Por qué? Pues porque no tenemos dudas, porque podemos trabajar mejor, porque nuestros procesos y procedimientos se hacen de manera continua. Los efectos de agencias de información específicas, por ejemplo, las bibliotecas corporativas, técnicas o médicas. Todos este tipo de empresas comparten información que les es útil. No se trata de analizar los sistemas, sino de reflexionar sistemas de procesos de información individuales y estimar su efecto en el ambiente particular de cada una de las empresas. ¿Para qué sirve diseñar un sistema de información? Pues bueno, permite concederle un valor agregado a la información de tal forma que tenga fácil acceso
y sea rápido también de tener acceso a esta información. Mientras la información siga siendo producida y utilizada como un bien estratégico, y mientras el acceso a la información relevante requiera de selección, descripción, almacenamiento, organización y diseminación, la labor del profesional de la información continuará siendo indispensable para las empresas. De esta manera, dependerá de la habilidad del profesional de la comunicación en las empresas detectar estrategias para añadir valor a la información a través de formación profesional, investigación y prácticas. En México existen asociaciones de empresas y empresas de comunicación organizacional que se encargan de hacer estudios para cada una de las compañías o instituciones que así lo requieran. La principal es la Asociación Mexicana de Comunicadores. Es la más grande y prestigiada de corporativos socios afines en México, con más de 40 años de trayectoria, y representa al gremio en diversos foros empresariales y académicos, así como ante los medios, la sociedad, asociaciones y colectivos con intereses comunes en el país y en el mundo. Es la AMCO. También existe la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, que reúne a miembros de la comunidad de diferentes sectores para apoyar en la solución de situaciones de índole general o específica sobre temas actuales en las organizaciones. Y por último, una de las más representativas es la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas. Esta organización reúne a todos los profesionales dedicados a la disciplina de las relaciones públicas en México. Debemos recordar que las relaciones públicas están estrechamente ligadas y relacionadas con la comunicación organizacional. ¿Por qué? Pues porque necesitamos saber y conocer quiénes son nuestros públicos metas. Necesitamos saber para qué vamos a establecer estrategias de comunicación, qué canales van a ser efectivos, si tenemos que utilizar todavía correos electrónicos o correo normal. Todas estas estrategias son las que deben imperar en una empresa que tenga, no importa el nivel, todas necesitan comunicarse, y entre mejor y más fluida sea la comunicación, obviamente las empresas pues crecerán y podrán desarrollarse de una mejor manera. Gracias, chicos, bonita tarde.